Leamos el texto de la Sagrada Escritura. Dice el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 12, 28 al 34. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esta es palabra de Dios. Amén. Entonces, acércate. Es el título del sermón. Fue Tertuliano quien expresó que el impacto más grande de los no creyentes en el segundo siglo era por la manera como los hermanos se amaban. Esta frase fue absolutamente popular en aquellos tiempos. Mírenlos cómo se aman. Pero no solamente Tertuliano expresaba esto, fue un poco más allá. Dijo: mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. ¿De dónde surgió ese amor? Seguramente del mandato del Señor que nos dejó en el Evangelio. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Probablemente esto fue lo que motivó ese comportamiento, esa conducta, esa práctica de vida. Amar es la esencia de nuestra fe. Amar a Dios, amar al prójimo, como a nosotros mismos. Eso es lo importante y lo fundamental. Esto es lo que hemos recibido, es lo que tenemos que vivir y lo que tenemos que legar a los que nos van a suceder. Hoy vamos a hablar del amor como el elemento significativo que nos acerca al reino de Dios. Y el Evangelio de Marcos que hemos leído el día de hoy básicamente expresa que la cercanía al reino la determina el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Eso es lo más importante. Ante la realidad que vive la iglesia, la pregunta sería: ¿y qué pasó con el amor? ¿Qué está pasando con el amor? ¿Lo perdimos? ¿Está estancado? Y de ser así, ¿cómo podemos recuperarlo? ¿Cómo lo recuperamos?
Siento, amados hermanos, que el amor se nos embolató. Lo perdimos o simplemente lo reemplazamos por culto, ritos y sacrificios. Entonces, les propongo que nos centremos en lo más importante para nuestro tiempo: recuperar el amor, para que le acerquemos a Dios, a un mundo que precisa de reino. ¿Cómo hacerlo? Sencillo, siguiendo los pasos del escriba de la ley religiosa, quien se acercó a Jesús, donde encontró respuestas. Acerquémonos un poquito al contexto. Gerardo nos decía el domingo pasado que atrás quedaron los milagros. El último milagro que registra el Evangelio es la curación, es la sanidad del ciego Bartimeo. Atrás quedaron las señales, los signos, los exorcismos, que de alguna u otra manera querían comunicarle al auditorio de Marcos quién era el Dios encarnado, quién era ese Jesús humanado, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y ahora el Evangelio nos centra, llegamos al corazón o a lo esencial, a lo que este principio, a lo que este Génesis llamado reino de los cielos requiere y que debe absolutamente poseer, tener. Lo que nos abre a esa puerta y nos acerca a ese reino. Eso es lo que el Evangelio nos va a comunicar de aquí en adelante hasta el final. El camino le trajo a Jerusalén. El tiempo se acortaba. Ya se encontraba en los últimos días de su vida. Y debía quedar claro lo que realmente era importante. La discusión que él tenía acerca de la resurrección con un grupo de saduceos. Recuerden que los saduceos eran esa ala más liberal, más progresista de la fe judía. Todo lo tenían ya interpretado y bajo ese concepto helenístico, filosófico. Y por lo tanto eran de mente abierta, de mente libre, de libre pensamiento y así interpretaban también los textos sagrados. Estaban en una discusión y de alguna manera lo que el texto nos quiere mostrar es que quieren ridiculizar el concepto de resurrección que estaba enseñando el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor, si es debate, hay argumentos, hay vehemencia. Lo más probable es que hay alboroto. Y el Señor argumenta. El Señor le desenmascara, el Señor evidentemente les gana el debate. Y de esa manera entonces se abre nuestra historia. Porque un escriba, un maestro de la ley religiosa, fariseo, conservador, intérprete, celoso, que transcribían con absoluta precisión, se encontraba allí. Y entonces, ante ello, se da cuenta de la respuesta que ha dado nuestro Señor y se atreve a preguntar. Entonces, acerquémonos a los dos maestros y a sus reacciones. El maestro de la ley religiosa y la pregunta. La pregunta, entonces, viene producto de la manera como el Señor ha respondido. Pero hay elementos que nos parecen muy significativos de ese suceso. El maestro se encontraba allí, escuchando, pero el texto original nos dice que se acercó a Jesús. Y su cercanía, obviamente, tenía propósito. Su cercanía, de alguna manera, reflejaba la necesidad. Probablemente una confusión, una inquietud que le asaltaba el alma. De todos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Recuerden que para el pueblo judío,
Los mandamientos no eran solamente el decálogo de Éxodo 20. Recuerden que los mandamientos para ellos implicaban 634 mandamientos, ordenanzas que debían observar, que debían cumplir y que debían practicar todos los días. ¿Quién puede vivir en paz? ¿Quién puede vivir en libertad teniendo que observar 634 mandamientos? Y seguramente él mismo en algún momento de su vida, en algún momento de la historia, debió preguntarse, ¿y de todos estos, cuál es el más importante? Su pregunta es vehemente, honesta, sincera, genuina. De tal manera que el maestro, con M mayúscula, Jesús, entonces le da su respuesta. Y la respuesta del Señor igualmente es maravillosa. Empieza diciéndole, así como nosotros en nuestra fe cristiana no sabemos el Padre Nuestro y lo decimos de para atrás, de para adelante, en todos los momentos, en cualquier instancia, el Señor empieza con una oración que ellos también de igual manera recitaban todo el día de ser posible. Shema Israel Adonai, Elohim Adonai Echad, Barad Shem Kevod Malguto Leolan Baed. Oye o escucha, oh Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, mis amados hermanos, el mandamiento ha sido siempre el mismo. Está en la ley. No hay nada nuevo. Realmente Él no vino a derogar la ley. Él no vino a acabar la ley. Él vino a cumplirla y a darnos la interpretación correcta. Ahora, lo interesante es que el Señor inicia en el escucha. ¿Saben, hermanos, que para el pueblo hebreo la palabra escuchar estaba directamente relacionado a obedecer? Nosotros en Occidente escuchamos u oímos, pero no escuchamos. Nosotros oímos, argumentamos, decantamos y decidimos si obedecemos o no obedecemos. Para el pueblo hebreo ese no era un problema. Ellos escuchaban y obedecían. Entonces el Señor les está recordando, escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Y como es uno, no hay espacio para más. No hay espacio para el sincretismo. No hay lugar para más dioses. Si el Señor es único, lo tienes que conocer. Si el Señor es único, debes desarrollar con Él amistad. Debes desarrollar con Él cercanía. Por ser único, tienes que conocerlo y debes darle exclusividad. Pero no solo eso, producto de ese conocer, de ese acercarse, tienes que saber que debes amarlo. Y al Señor, según nos dice el Deuteronomio, nos dice la ley, al Señor se le ama con todo y con toda. Con todo el amor, con toda la entrega, con toda la pasión, con la integralidad del ser, con la mente, con el corazón, con el alma, con las fuerzas. Es decir, que la integralidad del ser está ahí, en acción y en desarrollo de ese amor. Con inteligencia, con emociones, con pasión, con entrega total. Y uno diría, hasta aquí el Señor cumplió.
Y le dio la respuesta al maestro de la ley religiosa. Y ya está dicho, esto es lo más importante. Pero como el Señor suele hacerlo, siempre nos sorprende. Y ahora resulta que sin que él le hubiera pedido esa respuesta, se la regala, se la da como en combo agrandado. Y le dice, y el segundo mandamiento. El segundo es igualmente importante. Hermanos, a mí esto no me cabe en la cabeza. ¿Qué pasado este Marcos? Este evangelista al escribir esto. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el amor a Dios es absolutamente equiparable? ¿Cómo así que el amor a Dios lo coloca en el mismo nivel del amor al prójimo? Yo no sé ustedes cómo comprenden esto, hermanos. Pero creo que ahí es donde está el sentido de ser creación de Él, de tener dignidad de hijos de Dios, de tener valor como hijos de Dios, de la importancia de ser hijos de Dios. Igualmente importante. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que también lo decía la ley. Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 18, lo expresaba tal cual. Y amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, de alguna manera, se hizo observancia parcial de lo primero y se desechó por completo lo segundo. De tal manera que el que se conoce la ley a la perfección, porque él mismo es la ley encarnada, entonces dice, sí, el primero está bien, pero no se puede olvidar el segundo. Y el segundo es igualmente importante. Total, que el maestro de la ley religiosa termina comprendiendo que el mandamiento más importante no es uno, sino son dos, igualmente importantes. Y yo me pregunto, ¿cómo estamos nosotros allí? ¿Qué tanta importancia le damos a esto? ¿O tendríamos que recordar lo que nos expresó el apóstol Juan? No venga con el cuento de que usted conoce y ama a Dios si odia a su hermano. Si a su hermano que lo ve, que lo puede tocar, que puede acercarse a él y lo odia, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Eso es carreta. Eso es absoluta carreta. No nos engañemos. Si hubo una pregunta, hubo una respuesta y también unas reacciones. Y la reacción es de maestro a maestro. El impacto del maestro de la ley religiosa es impresionante y grita, es como si saliera de su interior un grito maravilloso. Bien dicho, maestro. Bien dicho, maestro. Lo que has expresado, lo has expresado con absoluta vehemencia y verdad. Y entonces su reacción es, yo sé, es decir, lo que yo intuía, lo que yo sospechaba, ahora se ha enriquecido. Ahora la pregunta o la respuesta ha suplido todas mis necesidades emocionales, espirituales, doctrinales, teológicas, etc. Yo sé que lo más importante es el amor a Dios. Y también sé que lo más importante es amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero esta reacción del maestro de la ley religiosa, si no, no la esperábamos, hermanos. Y eso es más importante que los ritos, que los sacrificios que están en la ley. Ellos se habían centrado en el rito. Ellos se habían centrado en el sacrificio. Para ellos, pecar, rezar, era exactamente lo mismo.
El pobre animalito o la pobre ofrenda era la que terminaba llevando del bulto por mi culpa. Pero la vida seguía exactamente igual. De tal manera que ahora él comprende la esencia, lo importante. Y lo importante es el amor. El amor al prójimo, el amor a Dios, el amor a mí mismo. Ahora, déjenme decirles algo, amados hermanos. Como Darío nos enseñó alguna vez en uno de los discipulados, 4 palabras existen para expresar amor en el griego del Nuevo Testamento. Y justo la que el evangelista Marcos coloca aquí para hablarnos de ese amor es la palabra agape. Es la palabra del amor con el que Dios ama, con el que Dios siente, con el que Dios se manifiesta. Esa palabra agape, esa palabra amor, es la que utiliza él para decirnos, de esa manera es que ustedes deben amar. Ustedes deben amar con agape, con sacrificio, deben amar con entrega, deben amar, como lo expresó Tertuliano, incluso dando su vida por el otro, de ser necesario. Ese es el amor con el que realmente el reino de los cielos se fundamenta. Ese es el amor que Dios espera de todos nosotros, porque es el amor con el que él ama. La reacción de Jesús es igualmente bella. Al ver lo que el escriba de la ley religiosa había expresado, al ver lo que él había dicho, la mirada del Señor se centra en expresar, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, ya está ahí. Empieza un camino. Ser parte del reino no es que ya lo tengo absolutamente todo. Ser miembro del reino es que ese amor empieza a crecer, que ese amor empieza a desarrollarse, que ese amor empieza en aumento, que ese amor se consolida en el proceso, día a día. ¿Por qué? Porque aprendemos en la cercanía a Jesús, aprendemos a amar a Dios. En la cercanía a Dios, entonces aprendemos a amarnos nosotros mismos. Y al amarnos nosotros mismos, amamos a nuestro prójimo. Algunas aplicaciones. En primer lugar, lo importante o lo impactante. Según el Señor y el maestro de la ley religiosa, lo más importante es el amor agape, el amor con el que Dios ama. Si ese es el fundamento práctico de nuestra fe, pues entonces en eso nos tenemos que invertir. En eso nos tenemos que centrar. En eso tenemos que ejercitarnos, apasionarnos, vivirlo y expresarlo por todos los poros. Todo lo demás, por impactante que sea, templos, luces, humo, programas, estrategias, etcétera, todo eso tiene que ser secundario. Si el amor no es lo más importante, entonces tenemos religión, números, recursos, poder, pero no tendremos reino de Dios. Y claro, surge la pregunta obligada: ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo amo a mi prójimo? En el cristianismo, el rostro de Dios está en el otro, en mi prójimo. Y por alguna razón, por una opción de Dios, se ve mucho más en el vulnerado, en el abusado,
en el necesitado, en el desposeído, en la viuda, en el huérfano, etc. Cuando yo descubro el valor, la dignidad, la estima que tengo por ser hijo de Dios, entonces estoy en el camino del amor. Entonces, acercarme a Jesús, amar a Jesús, amarlo a Él, es amar al Padre. Cuando amo a mi hermano, le sirvo como lo hizo el Señor Jesús. Cuando estoy dispuesto a dar mi vida por Él, si es necesario, estoy amando a Dios. Estoy amándome y estoy amando a mi prójimo. Todo esto es práctico, no místico. Es real, no ritual. Cuando amamos de esta manera, estamos amando con el amor que Dios ama y con el amor que Él espera que nosotros amemos. En segundo lugar, cercanos, no lejanos. El texto nos ha mostrado a un escriba atribulado que se acerca a Jesús, quien tiene las respuestas. Pero también intuimos que así como el escriba se acercó a Jesús, también intuimos a un Jesús que se acerca a todos, que debate con todos, que sana a todos, que libera a todos y que hace bien a todos. Ese Jesús, para acercarse a nosotros, tuvo que abandonar su propia naturaleza divina, su propia gloria, y venir a hacerse como uno de nosotros, acercarse hasta lo más íntimo, lo más próximo de todos nosotros. Ese Jesús establece para el reino de su Padre lo mismo que ha tenido siempre, desde el mismo Edén, en la ley, en los profetas. La propuesta sigue siendo exactamente la misma. Amor sacrificial, entrega, convicción. Y esto, escúcheme bien, solamente se da en la cercanía. Porque en la cercanía es que se ejercita ese amor. Ahí es donde aprendo a tolerar. Ahí es donde aprendo a perdonar. Ahí es donde aprendo a dar nuevas oportunidades. Ahí es donde aprendo ese amor con el que Dios ama y con el que Él espera que yo ame también. Entre más cercanos estemos, más conoceremos, más amaremos y más cerca del reino estaremos. En esa cercanía es que se gestiona el amor, porque cuando comprendo que eso es lo que me da Dios a través de su Hijo, de inmediato sé qué es lo que yo debo hacer también con mi prójimo. Creo que esto es lo que debemos hacer para recuperar el amor que se nos ha embolatado en la iglesia, hermanos. Creo que esto es lo que debemos hacer, acercarnos, aprender en medio de la cercanía, amar, a restaurar, a acompañar, a perdonar, a servir. Esto es lo que debemos hacer para recuperar el amor y para que podamos vivir el reino de Dios y no simplemente una religión como es lo que tenemos el día de hoy. Nosotros mismos debemos hacer el mea culpa y preguntarnos hasta dónde han sido nuestras enseñanzas las que han ritualizado, las que han centrado todo en el sacrificio, o hasta dónde estamos amando de verdad y enseñándoles a amar con ese amor de Dios. Esta semana vi en Netflix una película francesa
llamada Calle de la Humanidad 8. Es de las primeras, pero la más impactante que se han hecho sobre la COVID-19. Muestra el impacto del confinamiento obligatorio en un grupo de vecinos que hasta el momento no habían tenido ningún vínculo, y a pesar de todas las dinámicas sociales que se dan en el momento en que nos aíslan a todos y que se da casi que de manera global, muestra cómo esas dinámicas sociales los hace acercarse. Vivían juntos en el mismo conjunto, pero no tenían ni idea quiénes eran. La película nos muestra cómo se tienen que acercar y romper esas distancias que hasta ese momento se tenían. Aunque la película no menciona a Dios en ningún momento, en la medida en que transcurre, el amor filial se va aproximando y se va transformando en amor agape. Y termina triunfando ese amor. El amor del sacrificio, el amor de la entrega, el amor de la esperanza, el amor de la gracia. Se acercan. Obligatoriamente se tienen que acercar. Y termina entonces triunfando el amor. Y manifestándose en plenitud lo que aún nos quedaba o les quedaba de humanidad. Algunas tareitas concretas para esta semana, hermanos. Me gustaría que a partir de lo que han escuchado, el día de hoy se acercaran a su propio corazón. Acérquese a su propio corazón y pregúntese, ¿qué tanto se ama? ¿Cómo está su dignidad? Su valía, su estima. Aquí coincido plenamente con los clásicos griegos. Conócete a ti mismo, porque eso es lo que nos va a llevar a identificar el amor, amarnos realmente. Entonces, tómese un tiempo, hermano. Hay tiempo para todo, pero la gran mayoría se la dedicamos al trabajo, al agite diario. Acérquese a su propio corazón. Pregúntese esto y seguramente ahí encontrará respuestas de por qué el amor con el que Dios espera que usted ame no se manifiesta y más bien se manifiestan otra clase de amores. En segundo lugar, ponga lo fundamental en orden. Lo fundamental no es lo que usted considera importante. Hermanos, el templo no es importante. De nada nos sirve seguir metidos en medio de cuatro paredes si cuando usted sale de allí empieza a insultar y a madrear al que lo cerró en el carro. De nada sirve que vaya y ayune y haga vigilia y que lleve sus diezmos, sus ofrendas. De nada sirve, hermano, si usted sale y al llegar a la casa insulta a todos, menosprecia a todos y pisotea a todos. Ponga lo fundamental en orden. ¿Por qué no hace ese compromiso delante de Dios? Si en la tarea usted se descubre que algo falta, que en esto estamos mal, haga un compromiso delante de Dios. El único que puede cambiar eso en su mente es el Señor Jesucristo, en la cercanía que usted tenga con Él. Entonces, tómeselo como un desafío personal de crecimiento, de fe, de entrega. Y en tercer lugar, acérquese a Jesús, el reino del amor. Todo lo demás puede ser motivador, puede ser autoayuda, pero si usted no involucra y si no se acerca a Jesús, eso no será posible, hermano. Tendrá seguramente un amor altruista, pero no tendrá un amor agape. El único que nos puede regalar ese amor es el Señor. Y eso se da al acercarnos. Acérquese
Usted ya conoce cómo tener intimidad, cómo amarle y dejarse amar. Seguramente solamente cuestión de olvido. Conclusiones, algunas conclusiones bien rápido. El mandamiento más importante no es uno, son dos. Y son igualmente importantes. Así es de que cuidadito con ritualizarnos y pretender que eso es amor. En segundo lugar, cuanto más amamos, más cerca del reino estamos. Pero con el amor correcto, no con el amor que a nosotros se nos antoje. Tercer lugar, acercarnos a Jesús es acercarnos al amor. Por eso, el escriba lo percibió, se dio cuenta y le buscó y se acercó. Y es lo que nosotros debemos hacer todos los días, acercarnos a quien tiene el amor, porque es el amor y tiene las respuestas. Termino diciendo, amados hermanos, la cercanía a Jesús nos abre el reino, nos permite amar a Dios, amarme yo mismo y amar a mi prójimo. Eso es lo importante. Por eso, acércate a Jesús. Incline su rostro y oramos.